Toda oferta crea su propia demanda y la demanda siempre provocará una oferta, incluso cuando se trata de asuntos de creencias, doctrinas religiosas o misterios. Y cuando se trata de engañar a los incautos y curiosos sin oficio, nunca faltarán los creadores de nuevas doctrinas o corrientes de pensamientos, que ofrecerán a los inquietos capciosos información que, aunque sea falsa, es presentada como cierta debido a la habilidad que estas personas tienen para presentar como verdad las invenciones de su mente para mantener vigente su mercado. Sin embargo, para aquellos buscadores con hambre y sed de la verdad, siempre la luz brillará en medio de su búsqueda para comprobar lo que es verdadero, puro y honesto. La vida y persona de Jesús no es la excepción, y precisamente por ser el gran avatar de todos los tiempos y edades, así como ha inspirado e impactado a miles de millones de seres humanos a lo largo de la historia, también ha sido usada para provocar y sembrar dudas, malicia, mentiras y crear nuevas doctrinas que alimenten el apetito voraz de los demandantes ociosos. Somos el Proyecto Avatar. Bienvenidos a nuestro canal. En este y en próximos videos, el Proyecto Avatar presentará su material investigativo sobre las afirmaciones que los detractores de Jesús han venido presentando en cuanto a la vida, muerte y resurrección de Jesús, como por ejemplo que Jesús no murió en la cruz, sino que fue reemplazado por Judas, que huyó a Cachemira y murió allí siendo un anciano. Hoy nos enfocaremos en el análisis de la primera afirmación, la cual es: Jesús no murió en la cruz, pues con esto pretenden oscurecer la obra de Jesús el Cristo. Para esto tomaremos como ejemplo el tardío, falso y pseudoepigráfico Evangelio de Bernabé, un manuscrito con páginas de cuero y letras doradas que las autoridades turcas presentaron como escrito en torno a 1500 a 2000 años atrás. Un supuesto evangelio atribuido a Bernabé que, por sus características literarias, sus marcados errores geográficos y por el desconocimiento de la cultura judía, sabemos que no fue escrito por Bernabé y que sus intenciones son la de mostrar a Jesús no como el Hijo de Dios, sino como un profeta más. En su contenido encontramos muchas incongruencias y mentiras, como por ejemplo que Jesús no fue crucificado, que ascendió al cielo vivo como un profeta y no como Hijo de Dios, y que Judas Iscariote fue crucificado en su lugar, y además que Jesús predijo la venida de Mahoma. A continuación, citaré algunos de los versículos del fragmento italiano del Evangelio de Bernabé, pues al parecer también hay un fragmento en español. Versículo 1 al 4. En el momento en que los judíos se preparaban para ir a capturar en el huerto de los olivos a Jesús, éste fue arrebatado al tercer cielo, porque no morirá hasta el fin del mundo, y se crucificó a Judas en su lugar. Dios permitió que el discípulo traidor pareciese a los judíos hasta tal punto semejante en su rostro a Jesús, que lo tomasen por él y que, como tal, lo entregasen a Pilatos. Aquella semejanza era tamaña que la misma Virgen María y los mismos apóstoles fueron engañados por ella. Versículos 21 al 24. Y yo, Bernabé, dije a Jesús: ¿me permitirás, oh Maestro, dirigirte una pregunta como cuando habitabas entre nosotros? Y Jesús repuso: pregunta, Bernabé, todo lo que quieras y te responderé. Y yo inquirí: Maestro, puesto que Dios es misericordioso,
¿Por qué nos ha atormentado así y por qué ha consentido que creyésemos que había muerto mientras tu madre te lloraba hasta el punto de hallarse muy cerca de morir también? Y a ti, que eres el Santo de Dios, ¿cómo éste te ha dejado expuesto a la infamia de morir sobre el Calvario entre dos ladrones? Y Jesús contestó: Créeme, Bernabé, siendo Dios la pureza misma, no puede ver en sus servidores la menor falta que no castigue severamente. Y como mi madre y mis discípulos me amaban con un afecto demasiado terrestre y humano, Dios, que es justo, ha querido castigar este afecto en el mundo mismo y no hacerlo expiar por las llamas del infierno. Aunque yo hubiese llevado a la tierra una vida inocente, no obstante, como los hombres me habían llamado Dios e Hijo de Dios, mi Padre, no queriendo que fuese, en el día del juicio, un objeto de burla para los demonios, prefirió que fuese en el mundo un objeto de afrenta por la muerte de Judas en la cruz, y que todos quedasen persuadidos de que yo había sufrido este suplicio infamante. Y esta afrenta durará hasta la muerte de Mahoma, que cuando venga al mundo sacará de semejante error a todos los que creen en la ley de Dios. Del Evangelio de Bernabé solo se conoce la existencia de dos manuscritos, ambos fechados a fines del siglo XVI o principios del siglo XVII, uno escrito en italiano y el otro en español. El manuscrito español se ha perdido y su texto sobrevive solo en una transcripción parcial del siglo XVIII. Parece ser que la finalidad de este falso evangelio es adaptar la versión del cristianismo a la visión islámica de Jesús, de tal manera que aquí, según el autor de este evangelio, Jesús mismo reconoce reiteradamente que Él no es el Mesías. Según esta versión, la cual está en consonancia con la doctrina musulmana, Jesús no es crucificado, sino que Judas fue crucificado en su lugar, razón por la cual no hay resurrección. Según este autor escondido detrás de Bernabé, que hace uso de su nombre para ganar autoridad literaria, Jesús se aparece a su madre y a sus discípulos para corregirlos de estos errores. En este Evangelio de Bernabé hay numerosos pasajes similares que resaltan las enseñanzas que coinciden con la interpretación islámica de la figura de Jesús. Sin embargo, presenta muchos anacronismos o errores donde se confunden épocas y ubican situaciones fuera de su época. Estos son algunos de los muchos anacronismos, referencias inexactas al contexto histórico y geográfico de Palestina en el siglo I, así como la intrusión de elementos de la Edad Media europea que ubican su redacción en dicho período. Primero, en los capítulos 20 y 21, según el Evangelio, Jesús navega por el mar de Galilea desembarcando en Nazaret, cuando en realidad ésta se encuentra a 23 kilómetros tierra adentro desde el mar de Galilea, para luego subir a Capernaum, que en realidad se halla sobre la costa de dicho mar. Segundo, afirma que Jesús nació durante el mandato de Poncio Pilato, quien comenzó su mandato en el año 26 después de Cristo. Tercero, en el capítulo 82 se referencia el año de jubileo en Israel, celebrado cada 100 años, cuando realmente el año de jubileo es cada 50 años, tal como es descrito en el libro de Levítico capítulo 25. Este error más bien hace referencia a la proclamación que en el año 1300 hiciera el Papa Bonifacio VIII, un jubileo que luego decretó habría de repetirse cada 100 años el Papa Clemente VI en 1343. Cuarto, el Evangelio habla en el capítulo 152 de vino almacenado en tóneles de madera.
En la Palestina del siglo I, como en el resto del Oriente, el vino se almacenaba en odres de cuero y vasijas, tal como lo registran los evangelios. Quinto, en el capítulo 119, Jesús menciona al oro y el azúcar como sustancia de igual rareza y valor. Si bien conocido desde la antigüedad en la India, el azúcar no circulaba en la Israel del siglo I. A su vez, la equiparación del valor del azúcar con el oro surgió recién en Europa en la Edad Media, siglos después de la muerte de Bernabé el apóstol, cuando el azúcar había comenzado a circular gracias al contacto incrementado con Oriente por medio de las cruzadas y la presencia árabe en territorio europeo. Sexto, en el capítulo 91 del Evangelio de Bernabé, dice que 3 ejércitos judíos de 200,000 hombres cada uno se enfrentaron en Mizpa a causa del debate nacional sobre la naturaleza divina de Jesús. Cada bando representando una opinión distinta y siendo pacificados por una delegación encabezada por Pilato, Herodes y el sumo sacerdote, en cuya sugerencia de dirigirse al mismo Jesús para solicitarle aclare su doctrina, logró la disuasión sobre las tropas que los discursos previos de Pilato y Herodes no habían conseguido. La mención de ejércitos judíos superando 500,000 de soldados, es decir, 600,000 en total, 200,000 por bando, no se corresponde a la época, pues los historiadores consideran que la totalidad del ejército romano distribuido de extremo a extremo geográfico del imperio rondaba los 300,000 efectivos. Si este material fue interesante para ti, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos el próximo video.